Como dice la canción, no juzgues al libro por su tapa, juzgalo por su contenido. Ya llega Diomedes para conversar sobre libros. Síndrome de Diomedes. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de Síndrome de Diomedes. ¿Cómo andas, Jorge? Muy, pero muy bien. La emoción me embarga, nunca se dijo en radio, ni en ningún acto público, No. Porque estamos arrancando un nuevo miniciclo en el programa. Quienes nos escuchan recordarán la miniserie anterior en el que deambulamos entre los Países Bajos y Japón, y ahora hemos trazado nuevos rumbos a nuestro GPS para hacer un paralelismo entre el Reino Unido y Bolivia, y le hemos dado en llamar la gran saqueadora contra la gran saqueada, porque de Sí. verdad que son paradigmas opuestos estos dos países, ¿eh? Exactamente. La idea de este ciclo ha sido tratar de plantear dicotomías para tratar de comprender un poco más en qué mundo uno vive y qué podemos hacer en este mundo. Tratar de entender un poco los procesos no solamente históricos, sino los sociales, los culturales. Y una idea fascinante ha sido tratar de buscar los antagonismos perfectos. De algún modo, pocas veces es posible encontrar algo tan opuesto en términos geográficos, culturales, históricos. En el criterio que uno lo medite, son dos galaxias distintas. Entonces, Solamente comparten el planeta, ¿no? sí, claro. Entonces, la pérfida Albión que tuvo Shakespeare, versus Bolivia, que en primera instancia uno dice no tiene nada, y cuando uno mira un segundo se da cuenta que tiene todo, a pesar de todo. Entonces, a ver, ¿por dónde podemos arrancar? Bolivia como país en realidad es obviamente relativamente reciente, al igual que todo el resto de las repúblicas latinoamericanas. Lo interesante es que si uno da un poquito de vuelta a la rueda del tiempo, uno encuentra de que eso fue la sede de la cultura del Tiwanaku, que para decir una forma cuantitativa y tosca, en el 1200, entre el 1000 y el 1200, tenía una arquitectura capaz de levantar bloques de 10 toneladas y ajustarlos ya no solamente a centímetros, ya no solamente a milímetros, sino a micras. Acá es cuando entra el meme del amigo Giorgio Tsoukalos de History Channel y le dice: no estoy diciendo que fueran los aliens, pero fueron los aliens. Exactamente. Entonces, Y hay mucho ahí de por eso mismo te traje el ejemplo, Sí. porque es imposible Ajá. que nosotros no hagamos esa asociación. Exacto. Porque Y- tendemos a todo lo que vino, digamos, de la cultura precolombina, ¿no? Ujú. Y de esta zona, como decir, nada, imposible que hayan hecho Claro. eso. Entonces, ¿cómo unos indios van a haber hecho eso? Claro. Entonces, bueno, ok, vamos a quedarnos tranquilos de que solamente hicieron una puerta del sol, etcétera. Que la verdad que les quedó bastante bien a ellos, a los alienígenas, pero claro, obvio, no tenían una cultura, no tenían cultura escrita, nada. Hasta que te empezás a enterar de que en realidad cultura escrita puede ser en soportes distintos que el que estamos acostumbrados, y puede ser que una serie de nudos en una larguísima cuerda no solamente sea un sistema de numeración, sino un sistema de alfabeto. Y entonces ahí uno empieza a privilegiar una mirada antropológica un poquito más respetuosa de procesos sociales absolutamente fascinantes, complejos, que uno radicalmente desconoce. Lo que sí a mí no deja de fascinarme, de que si vos tomás el mapa del planeta en el año 1000, vos encontrás que desde Tiwanaku hasta
lo que vendría a ser Tenochtitlán, hasta lo que vendría a ser los mayas, hasta lo que sería Phnom Penh, o sea, la cultura Mer, o sea, en Camboya, en el sudeste asiático, vos encontrás culturas hiperdesarrolladas con niveles arquitectónicos increíbles, con niveles de conocimientos astronómicos que te dejan estupefacto, que básicamente en un lapso de unos 200 años prácticamente desaparecen. Y aquí viene lo interesante. Gran parte de ellas se supone que por cataclismos ecológicos. No por la intervención directa. Sí, es que de hecho, en realidad, esta sociedad que floreció hasta el 1200, el imperio incaico la absorbe a partir de ese momento, de alguna forma la conquistan. Ya se habían radicado los Aymara. Los incas empiezan a construir fortificaciones una tras otra. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué en lo que vendría a ser Bolivia estaban construyendo tantas fortificaciones? ¿Qué clase de enemigo tenían? Bueno, ¿sabes qué es un maravilloso paralelismo entre la cultura aymara y nosotros? Uh-huh. Porque unos chiquilines que desde que yo soy pequeño siempre tuvieron buena prensa en este país, que son los guaraníes. Sí. Bueno, no solamente echaron a los charrúas de lo que vendría a ser la Mesopotamia argentina hasta la banda oriental, sino que básicamente se dedicaron a invadir todo el territorio de lo que vendría a ser Bolivia. Y eran los que estaban en guerra permanente con los incas. Y cosa curiosa, aquí no sabes quién iba ganando sistemáticamente, los guaraníes. Entonces, uno está muy marcado por la tradición jesuítica, etcétera, y piensa, bueno, los guaraníes, que chiquilines que se organizaban, se cristianizaban, imprimieron las primeras Biblias acá en esta zona, en tipos de madera. Mirás las misiones jesuíticas, quedás muy impactado. Después ves lo que fue la epopeya de la Guerra de Triple Alianza, que es deslumbrado frente al pueblo guaraní. Y vos sabés que una de las vertientes que hay que tomar en cuenta para entender la Guerra de Triple Alianza es que obviamente la mayor parte del ejército paraguayo eran guaraníes. Bueno, aquí que los guaraníes desde hace muchos cientos de años son de los mejores guerreros que hubo en América del Sur. Eso es como un dato que habitualmente uno no lo tiene demasiado en el mapa, porque uno presupone que eran los que se cristianizaron rápidamente, que eran dóciles, que eran trabajadores, que eran buenos compañeros, el concepto de mita, etcétera. Bien, hay otros aspectos de la historia que son interesantes para tomarlos en cuenta. El hecho concreto es que cuando caen nuestros amigos los españoles y arrasan con el imperio incaico, ese proceso de arrasamiento se da a un montón de líneas. Para tomar una idea, se cifra que la población que sostenía las comunidades aymara eran 1,5 millones de personas. Al primer siglo de la conquista española quedaban 200.000. Básicamente por un efecto colateral, no tanto del genocidio planificado, sino de la guerra bacteriológica de que de alguna forma implicó la colonización europea. La importación de otras bacterias, otros gérmenes, otros virus, implicó la muerte de gran parte de la población indígena. Lo que sí es interesante es que el repliegue de los incas, esa es la explicación también de algunas fortalezas emblemáticas, se fueron replegando a diversos pliegues de los Andes. Entonces la conquista llegó básicamente en forma muy tardía. Claro. Entonces, pero por otro lado, rápidamente surge la posibilidad de que en esos lugares es donde están los grandes yacimientos de minerales. Eso es de alguna forma un área que integraba, por un lado, el Virreinato del Perú y por el otro lado el de el Río de la Plata, que llegaba hasta lo que llamaba el Alto Perú. Esto va a ser bastante clave para entender también el proceso de formación política de balcanización de América, porque mientras que la colonización española llevó centros de estudios importantes a esos lugares, cuando empieza el proceso de revolución, uno presupone alegremente que la revolución contra la dominación española fue
igualmente bien recibida en todas partes. Bueno, cosa curiosa, toda esa zona fue uno de los últimos grandes bastiones de los españoles, porque los españoles la habían colonizado con otro tipo de elementos. Entonces, si vos te portabas básicamente muy mal, te mandaban al Virreinato de La Plata, en el que básicamente solamente había ganado. Si te portabas muy bien, estabas en México, y si realmente eras cuñado del marqués, ibas a Perú. Era la zona, digamos, codiciada. Exactamente. Entonces fue un enorme bastión realista. Entonces, el proceso de independencia de ese lugar, en realidad es producto de una acción en pinzas que era el ejército de San Martín, O'Higgins y Bolívar desde el norte. Uh-huh. Para otro día después charlaremos más sobre lo que implicó el encuentro entre Bolívar y San Martín y el hecho de que del sueño de una gran Colombia, de una sola gran nación hispanoamericana, como ese sueño queda trunco. El hecho concreto es que el área de Bolivia queda independizada bajo el mandato de Sucre, uno de los lugartenientes más inteligentes que había tenido Bolívar, pero el cual entra en un proceso de contradicciones entre sus burguesías criollas, entre la de Perú, la de Bolivia, en el que hay pulsiones sistemáticas de unión entre Perú y Bolivia y de secesión. Entonces, eso va a ser bastante clave para entender todo ese principio del siglo XIX, que va a ser extremadamente violento, confuso, y que básicamente lo que va a tener como gran implicancia es de que al estar en una guerra continua, de un fenómeno bastante paralelo al que nosotros tuvimos, que yo te diría que la metáfora perfecta de eso es un presidente que estuvo en 1864 hasta el 70, hasta que lo derrocan, que es Melgarejo. Melgarejo es un tipo tan impactante de que ameritó una brillante novela histórica escrita por un uruguayo, que se llama Historia del despótico Melgarejo y su letal amante. ¿Por qué le pareció tan interesante ver cómo para escribir? Esto lo hace un escritor muy interesante uruguayo que es Baumgarten. Uh-huh. Un preso político que tuvo Uruguay de la otra etapa, que ha hecho ensayos, novelas, que tiene una muy polémica sobre el viejo Herrera, se ha dicho de paso. Baumgarten no solamente escribe bien, te es imposible soltar los libros en el acuerdo o en el disenso. Bueno, Melgarejo es el tipo que de alguna forma, yo diría que a excepción de Trujillo y Batista, es muy difícil pensar un tipo tan fácil de odiar. Básicamente... A ver, descripción, ficha rápida. Sí. Bueno, en la misma época que el general Flores está haciendo las barbaridades que hizo en este país... Eso te iba a decir, no era un tipo muy fácil de querer tampoco. Sí, exactamente. No, yo te diría que fue una década bastante complicada para América Latina. Si pones la máquina del tiempo, no aterriza en 1860, porque son todos desastres de América Latina. Bueno, en ese contexto, este chiquilín entendió que Bolivia era su patrimonio. Tranquilo. Entonces, básicamente, entre otras tantas cosas que se dedicó a hacer, la menor es que de alguna forma vendió áreas de Bolivia para enriquecer su peculio personal. Bueno, tenía terreno, ¿no? Ahí Démosle está. un poquito también de... Exactamente, o sea, es una forma de que, como dijo un profesor mío de historia, el problema de Rivera es que a veces confundía el patrimonio personal con el público. Bueno, pero en el caso de Rivera podemos hacer algunas relativizaciones. El hecho concreto es que en el caso de Melgarejo es imposible hacer relativizaciones. Lo pavoroso de él es que dirigió una política absolutamente planificada de exterminio de poblaciones locales indígenas. Qué paralelismo interesante, ¿no? Sí, por eso, o sea, cómo hubo una élite gobernantes en América Latina muy signados, que vos
lo ves en Sarmiento, lo ves en Bernabé Rivera, lo ves en General Flores, lo ves en Melgarejo, que su idea de ejercer el dominio político de armar repúblicas latinoamericanas era básicamente pasada por el exterminio del otro. Bueno, de hecho, o sea, las élites políticas en los casos, por ejemplo, de Bolivia y de Perú, no solo fueron durante toda la vida élites basadas en el poderío económico y en la clase social, sino principalmente en la etnia. Exactamente. Es decir, sí. Fue el ascenso de Evo Morales al poder, fue el primer presidente no caucásico, ¿no? de Bolivia, y bueno, y en Perú también no ha habido demasiados casos. No, pero es que es pavoroso, porque aparte lo ves rotundamente claro. Hay un librito muy fascinante que se llama Del Río de la Plata al Niágara, de Paul Groussac. Paul Groussac fue un francés absolutamente increíble que se vino a fin del siglo XIX a Buenos Aires por problemáticas familiares del otro lado. Un tipo que tenía una cultura absolutamente increíble. Rápidamente se hace amigo de la élite de Buenos Aires. Es uno de los tipos que ayuda a Sarmiento en todo el proceso de la legislación escolar, del proyecto educativo, y es el que luego pasa a ser director de la Biblioteca Nacional. Esto amerita uno de los mejores poemas, quizás el más desgarrador, de Borges. Es el poema de los dones, en el que Borges, hay una cuarteta que plantea de que no sabe si es él o si es el otro el que vaga ciego entre los anaqueles de la biblioteca. Porque ambos fueron directores de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, y ambos terminaron ciegos en el cargo. Paul Groussac, en 1880, hace un viaje atravesando toda América Latina, atraviesa Bolivia, y entonces en ese contexto es que maneja un texto que se llama Del Río de la Plata al Niágara, en 1880. Como referencia mínima para entender de qué estamos hablando, Paul Groussac es el autor francés que ayuda a Sarmiento a redactar la ley de educación y de la reforma escolar en Argentina, que va a asumir y va a reorganizar la Biblioteca Nacional, que amerita a su vez un maravilloso poema de Borges, que es el poema de los dones, que es quizás el más desgarrador de todos, en los cuales Borges, en un verso, plantea la dualidad de quién es el que está caminando, si él o el otro, porque ambos eran los directores de la Biblioteca Nacional, ambos terminaron ciegos. Hace poco me enteré de eso, de ese detalle, y me impactó. Sí. Es una metáfora increíble de la vida. Sí, sí. O sea, por eso se llama el poema de los dones. Bueno, el hecho concreto es que Paul Groussac hace este libro de viajes, atraviesa Bolivia en estos momentos, y digamos así de que hay tres lugares de América Latina que de América que baten récords de nuestros. El primero es Bolivia, el segundo es México, el tercero es Estados Unidos. Claro, por razones obviamente muy distintas. En el caso de Estados Unidos es porque Paul Groussac es quizás el gran antecedente de Rodó, del Ariel, porque este librito es la base quizás primera de un pensamiento antiimperialista, antinorteamericano en América Latina. Bueno, lo hecho concreto es que ese texto se dedica a despedazar a Melgarejo y ese tipo de dominio absolutamente clasista, absolutamente entroncado con lo que vos decías de una etnia en la que la vida de los indios valía absolutamente nada. Sí, era una mercancía más. Sí, por supuesto. Entonces, las desgracias de Bolivia se prolongan luego con una serie de conflictos bélicos, a cual más perverso. En el proceso histórico de Bolivia, en aquel momento, algo para uno impensable, si uno mira los mapas del siglo XIX, bueno, obviamente tenía una salida al mar. Es en esos momentos que
por una interpretación bastante interesada de los inversores que sacaban el salitre y el guano de lo que vendrá a ser el desierto de Atacama, en el norte de Chile, en lo que venía a ser el área de Bolivia y de Perú. El ejército chileno hace un golpe de mano y destruye no solamente el ejército boliviano, sino también el peruano. Como consecuencia de eso, Bolivia se queda sin salida al mar. Entonces recién ahora podemos empezar a hablar de la oposición perfecta con Inglaterra, ¿no? Inglaterra, la reina de los mares. Exacto. Y Bolivia sin ninguna salida al mar, a excepción de mirar el lago Titicaca, en el que, cosa curiosa, tiene una mínima armada de botes. Bien. El hecho concreto es que luego de ese desastre, en algo que ya hemos charlado, de que en las sociedades de este tipo de características, cuando aparece alguna riqueza muy impactante, llueven con mayor frenesí las desgracias. Bien. Entonces, ya habíamos perdido el salitre, ya habíamos perdido la salida al mar. Le faltaba perder el Chaco a Bolivia. Porque de algún modo, en esa área, las diversas compañías británicas y norteamericanas empiezan a hacer prospección petrolífera. Mirá que nenes llegaron, ¿no? Exactamente. Entonces, en algo que se hacía por concesiones. Muy cristalina, seguramente. Por supuesto, en territorio que viste que yo te había dicho que, bueno, era históricamente un área del virreinato del Perú, el otro era el virreinato del Río de la Plata, procesos de independencia muy farragosos, guerra de la Triple Alianza, límites, bueno, quedaba hasta acá o hasta allá la frontera. El hecho concreto es que el Chaco había un área bastante importante en el que no se sabía si en última instancia pertenecía radicalmente a Bolivia, a Perú, a Bolivia, a Paraguay o a Argentina. En ese contexto es que aparece el petróleo. Y hay una presunción fuerte que había muchísimo más petróleo. Estamos hablando de los años 30. Entonces, ¿qué mejor idea para dos multinacionales que mandar dos países hermanos a una guerra absolutamente perversa, cruel e inútil? Por lo que ya habíamos estado haciendo chistes quizás casi de mal gusto sobre la etnia guaraní, si bien es cierto que el ejército boliviano era sustancialmente más numeroso que el paraguayo, y el paraguayo venía extremadamente acotado de recursos, porque era un país absolutamente que había quedado devastado en todos términos, y que incluso más, en algo muy interesante, el ejército boliviano estaba dirigido por un general alemán. Es curioso. Sí. Eso es algo que va a tener bastante relevancia para los próximos capítulos, cuando vayamos viendo cómo se da todo el proceso de conformación de la sociedad boliviana y por qué tanta presencia de alemanes. También los hay en Paraguay, pero en un proceso histórico ya distinto. El hecho concreto es que el famoso mariscal Estigarribia le logra dar una paliza a los bolivianos, y no como metáfora, sino con decenas de miles de muertos. Mientras que está pasando todo eso, que es la primera vez en que incluso se utiliza la aviación, que es la primera guerra moderna que hay, en términos de que indígenas descalzos, mal armados, sin comida, sin agua, van a pelear una guerra en la que algunas veces los bandos tienen armamento muy sofisticado. O sea, esa perversidad, porque otro término no existe, para pelear por algo que nada de eso les va a venir ningún beneficio a ellos. A esa altura, las dos multinacionales, increíblemente, sorprendentemente, ya habían llegado a un acuerdo sobre una sociedad para hacer una prospección. Pero bueno, siempre una buena guerra es un buen lugar para testear armamentos, testear estrategias, y especialmente para dejar absolutamente arrasado y endeudado a un país
que bueno, es uno de los efectos colaterales que han tenido todas las guerras estas, que bueno, en 50 años se terminan de pagar las deudas los herederos de los escasos sobrevivientes. Sí, y aparte porque viste que las grandes guerras tienen eso de que incluso hasta cuando una potencia cae derrotada, la potencia nomás por ser potencia siempre cae, es como los gatos, siempre caen bien parado al mediano o largo plazo. Pero en los casos de cuando vos ya partís de más abajo, no sos una potencia, las guerras suelen tener consecuencias para todo el resto de la historia. Sí. Bueno, y entonces, en todo ese contexto, surge de que en Bolivia, y esto va a meditar la columna para la próxima, surge una sustancia que es el estaño y un señor que se llama Patiño, que va a ser uno de los personajes más emblemáticos de la sociedad latinoamericana, uno de los multimillonarios más increíbles que tuvo América Latina, y que va a marcar el proceso social, porque a partir de ahí va a haber un movimiento minero extremadamente numeroso en su cantidad de, obviamente, de obreros, sino también en su impacto político, porque es una minería que se practicaba con dinamita, y eso implicaba que esos obreros mal comidos y absolutamente explotados tenían libre acceso muchas veces a la dinamita. Entonces, cuando en el próximo bloque empecemos a entender lo que fue el MNR, Lechín, Siles Suazo, Paz Estensoro, obviamente Patiño, y lo que fue la COP, para entender uno de los crisoles de conflictos más increíbles que tuvo América Latina, una de las sociedades más violentas, con mayor cantidad de golpes de estados, algunos de ellos surrealistas, con algunos procesos fascinantes, como fue el del general Villarroel. Ahí vamos a empezar a entendernos un poco más lo que es las bendiciones y las maldiciones de este continente. Bien, nos quedamos con esa promesa de conocer un poco más de la historia de Patiño, ¿no? Y sí, toda esa... Y de la COP. Sí, de la COP porque... Central Obrera Boliviana. Como siempre volvemos a lo mismo, ¿no? En algún momento puede ser un eje de los relatos que tenemos acá en este programa, de la maldición que es tener un bien preciado, ¿no? A lo largo de toda la historia. Habla mucho de lo que somos, de cómo nos comportamos los humanos, ¿no? Lamentablemente. Pero bueno, cerramos este síndrome de Diomedes, que es el primer capítulo de esta nueva entrega, como les decía, haciendo paralelismos entre Bolivia y el Reino Unido. Y en este caso creo que nos vamos a tener un cierre musical que por primera vez nos va a llevar a nuestra vecina orilla, ¿no? No vamos a ir ni a Bolivia ni tampoco al Reino Unido. Nos vamos a ir a la provincia de Buenos Aires, concretamente a La Plata, para escuchar a una banda que se llama Embajada Boliviana. Sí, brillante. Sí. Una banda de punk. Sí, claro que sí. Y ya que hablamos de esto, de las consecuencias de la guerra, qué mejor que escuchar Memorias de la Guerra. Con eso nos vamos. ¿Te parece? Brillante, Jorge? me encantó. Hasta la semana que viene con más síndrome de Diomedes. Síndrome de Diomedes.